Muy buenas tardes, profesora Josefa Barrios y compañeros todos. Mi nombre es Aldair Shiari y junto a mis compañeras Nica Castillo, Ilma Espinosa y Salma Lozano, estaremos exponiendo acerca de niveles de estudio del habla, nivel de la lingüística del texto. Comencemos. El nivel de la lingüística del texto se divide de la siguiente forma: en el nivel léxico y en el nivel semántico, siendo la primera dividida en dos subramas. La primera subrama es la lexicología, que es parte de la lingüística que estudia el léxico, sus unidades y las relaciones entre ellas dentro del sistema de la lengua. En otras palabras, se tocan temas como los morfemas, los monemas, los fonemas, entre otros. Y siendo el segundo, la lexicografía, parte de la lingüística aplicada que estudia los principios teóricos que se aplican en la elaboración, confección o elaboración de diccionarios. Vamos al segundo, siendo el nivel semántico. Siendo estudiada la semántica, que es la ciencia del hombre que estudia el significado que expresamos mediante el lenguaje natural, y una parte de la gramática que investiga el modo cómo se proyectan los objetos y situaciones del mundo en el código de la lengua. En otras palabras, en el nivel de la semántica es la manera en la que nos expresamos en nuestro lenguaje natural corpóreo al expresarnos, al hablar, y también estudia en sí, de cierto modo, la gramática en la parte en la que se proyectan objetos y situaciones en determinados tiempos. Con ustedes, el siguiente punto. Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Nilka Castillo y le estaré hablando acerca sobre los niveles de estudios desde el habla. Para iniciar, le definiré qué son los niveles de estudio del habla. Reciben el nombre de niveles de estudio del habla o del lenguaje, el conjunto de estilos o manera de comunicarnos a través del lenguaje. Este nombre puede hacer referencia a distintas maneras de clasificar la capacidad lingüística o su utilización, como por ejemplo el nivel de aprendizaje y el conocimiento del idioma, o en el caso que nos ocupa, los diferentes registros empleados por los usuarios de un mismo lenguaje en relación a una situación contextual y cultural. En otro sentido, cabe tener en cuenta que son muchos los factores que determinan el tipo de registro empleado. Puede influir el nivel socioeducativo, es uno de los más relevantes, dado que, por ejemplo, personas analfabetas o con poco estudio tendrán muchas dificultades para poder emplear un nivel de habla más sofisticado. Sin embargo, no es el único. El momento histórico, la educación o contexto y situación concretas o incluso la personalidad del hablante puede influir mucho en el tipo de habla que se utilice. Dicho esto, podemos clasificar los niveles del habla en una gran función de diversidad de criterios, al nivel de corrección, al nivel cultural de los hablantes, al nivel del tipo de lenguaje que empleamos en distintos contextos. Podemos decir que existen tres grandes niveles de lenguaje, como lo son el nivel estándar, que se clasifica en nivel vulgar y popular, el nivel estándar, coloquial, culto, el nivel superestándar, en lenguaje poético y científico y técnico. Les explicaré el nivel subestándar. Este nivel se considera como un nivel de lenguaje menos sofisticado y el que precisa de menos conocimientos formales para emplearse. El uso de este nivel incurre en múltiples incorrecciones y modismo. Suelen emplear formas abreviadas de las palabras y frases hechas o creadas por el propio hablante. Incluyen por lo general el uso de jergas y variantes regionales, que no son dialectos.
así como errores léxicos y sintácticos. Suele ser empleado entre personas de círculos cercanos o con niveles educativos bajos. Dentro de este nivel podemos encontrar dos grandes subniveles, como lo antes ya mencionado, que son el nivel vulgar y el nivel popular. El nivel vulgar, este tipo de lenguaje se caracteriza por su gran sencillez y poca gran sencillez y carece de ornamentaciones. Muchos de sus términos no forman parte del diccionario y a menudo incluyen léxicos limitados, frases cortas, parciales y gran cantidad de vulgarismo y errores que no buscan subsanarse. Aunque resulta entendible, es posible que un hablante de otra región tenga dificultades para comprender la totalidad de los mensajes. También es habitual que se emplean muletillas y que existan grandes problemas de ordenación de las palabras, así como desplazamientos acentuales o en la sílaba o uso de grafemas y fonemas erróneos. Se utilizan vocales y consonantes que no son las que integran las palabras en sí. Es frecuente que sea un habla con poca adaptación al entorno y al contexto. La manera de hablar es casi siempre la misma y no se ajusta dependiendo de la situación. Por otro lado, el popular, también llamado habla del pueblo, forma parte del nivel surestándar. Si bien integra diversos elementos del lenguaje estándar. Y en este caso observamos un uso mucho más correcto y aceptado por la mayoría de hablantes, aunque informal y poco elaborado. Aunque limitado, el léxico también presenta gran generatividad a la hora de hablar de los distintos constructos. Suele utilizarse muchos adjetivos y proverbios. Economizar las construcciones y oraciones. Se reduce en la medida de lo posible las frases y abusar de las apelaciones al oyente. A menudo es un tipo de lenguaje empleado por personas con un ligero nivel educativo, en las personas mayores o en los jóvenes, teniendo un uso informal bastante extendido. Muchas gracias. A continuación, mis compañeras les explicarán los otros tipos de habla. Buenas tardes, profesora Josefa. Mi nombre es Alma Lozano y le estaré hablando sobre el nivel culto y el nivel técnico. Se entiende por nivel culto al uso más correcto y solemne del lenguaje verbal. Es decir, es el modo en que se espera lo utilicen las personas con mayor nivel educativo y mayor dominio del idioma. Debemos tomarlo no como una realidad absoluta, sino como un principio de normalización y estandarización de la lengua, dado que puedan existir distintos registros cultos de una misma lengua. Existen dos registros cultos: registro culto formal, registro culto informal. El registro culto formal es empleado en ocasiones con mucho cuidado y respeto. Y el registro culto informal es empleado en situaciones de confianza. Este nivel es caracterizado por seguir las normas gramaticales y fonéticas del uso correcto de la lengua. En este nivel se muestran una esmerada y cuidadosas selecciones de palabras en diferentes contextos comunicativos. Sus características son riquezas técnicas, no apela al vulgarismo, presión y rigor, claridad y dicción. Su léxico es rico, lo que permite hacer el uso determinado durante la comunicación y corrección de la gramática y la sintaxis.
El nivel técnico, este nivel se muestra o se utiliza en diferentes campos de la ciencia, el arte, los oficios, etc. Por lo general son términos que provienen del griego, latino. Los tecnicismos son propios de cada disciplina científica. Se caracterizan por su precisión, objetividad, por poseer un sistema de símbolos propios, entre otros. Algunos elementos griegos que se forman los tecnicismos son ixmo, que es sistema doctrina, itis, irritación, inflamación, ico o ica, que es relativo o una ciencia. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora Josefa Barrio y compañeros. Mi nombre es Ilma Espinosa y el día de hoy les voy a hablar sobre el nivel literario y la lingüística de texto. El nivel literario. A través del nivel literario se busca expresar las emociones y los sentimientos artísticos mediante la palabra. Refleja la armonía y la perfección del lenguaje literario con un estilo metafórico muy característico y propio de escritores y poetas. Es un lenguaje que se utiliza tanto en la prosa como en el verso. Se caracteriza por ser un lenguaje artístico, original y de carácter comunicativo. Se le llama lenguaje literario al modo de empleo de la lengua común y cotidiana que se hace en la obra de la literatura, la poesía, la narrativa y la dramaturgia, así como en otras formas del discurso como la oratoria. Esta utilización de la lengua se caracteriza por hacer énfasis en el cómo se dicen las cosas, más que en el qué se. El lenguaje literario se rige por reglas distintas al lenguaje ordinario y cotidiano, puesto que en este último siempre se privilegia la economía del lenguaje, como decir más diciendo menos, y la claridad del mensaje, mientras que el lenguaje literario persigue, entre otras cosas, un estándar de belleza artística. Esto último se puede conseguir mediante diversas técnicas y modificaciones como pueden ser la rima y musicalidad, la metáfora, la repetición e incluso formas de la sintaxis que no son usuales en la lengua cotidiana. En este sentido, el lenguaje literario es mucho más libre y creativo en algunas cosas, pero más controlado y tradicionales en otras. Con respecto a la lingüística de texto, la lingüística de texto es una rama de la lingüística general cuyo objeto de estudio es el texto. También dice que la lingüística del texto propiamente dicha se ocupa del ámbito lingüístico constituido por los actos del habla que realiza un determinado hablante. Es en una situación determinada y que puede estar interesado por manifestaciones habladas o escritas. Esta lingüística tiene por objeto el estudio de los textos en cuanto tales con descendencia o de los idiomas históricos en que se presenten. Ejemplo, carta, mensajes o diálogo. En cambio, el texto no lingüístico no necesita palabras escritas ni código para transmitir el mensaje. Ejemplo, estos pueden ser textos con imágenes, fotos o dibujos. En conclusión, el lenguaje literario se basa en obras, leyendas, dramas y demás, mientras que la lingüística del texto se relaciona con el análisis del discurso y su objeto principal es el estudio de los textos. Muchas gracias.